Buenos días, hermanos. Pues en estas circunstancias nuestro servicio va a ser así y está bien. Recuerda que la iglesia eres tú y vamos a empezar con una oración. Te pido que en donde estés puedas inclinar tu cabeza, cierras tus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por permitirnos tener un día más de vida. Señor, estamos algo dispersos, algo lejos, Señor, pero estamos en ti y queremos hacer esto para ti, Señor. Queremos poder alabarte y darte las gracias, Señor, a pesar de todo. De alguna manera estamos bien, te damos gracias por eso y te pido que este servicio, aunque es diferente, sea igual de bueno, Señor, que donde estemos te podamos adorar y bendecir con nuestro corazón, Señor. Donde estemos con nuestras familias, solos, Señor, yo te pido, Señor, que todos juntos podamos adorarte y alabarte esta mañana. Te damos gracias, Señor, y te pido que este servicio sea de bendición como siempre. En el nombre de Jesús, amén. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré,
obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber
basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos y descanso en él. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el ciego, puedo ver. Es lo que ha hecho en mí. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el ciego, puedo ver. Es lo que Él ha hecho en mí. Hosana, Hosana al Cordero que sufrió. Hosana, Hosana, Jesús murió y resucitó. Hosana, Hosana al Cordero que sufrió. Hosana, Hosana, Jesús murió y resucitó. Dentro del río caminaré y mis pecados lavaré. Misericordia fluye hoy, es el amor de Dios por mí. De lo profundo me sacó, en sus brazos mi Salvador. Cantaré nueva canción, Jesucristo me liberó. Hosana, Hosana al Cordero que sufrió. Hosana, Hosana, Jesús murió y resucitó. Hosana, Hosana al Cordero que sufrió. Hosana, Hosana, Jesús murió y resucitó. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el ciego, puedo ver.
Bueno, pues ahora vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias por ser tan bueno. Señor, gracias por tu bendición. Han pasado cosas difíciles, Señor, pero aún así tú provees a nuestros hogares. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Señor, te damos gracias por estas ofrendas. Te pido que tú puedas seguir bendiciendo nuestras vidas, Señor. Tú nunca nos vas a dejar sin nada, Señor. Te pido que tú puedas seguir trayendo más y más, Señor, a nuestras vidas, a nuestras familias. Gracias por tu amor. Te pido que estas ofrendas sean de bendición, Señor, y que suplan, Señor, las necesidades de la iglesia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así daremos lugar a la palabra. Buenos días, iglesia, Dios te bendiga. Espero que te encuentres muy bien donde quiera que estés estés muy bien de salud. Y pues el día de hoy vamos a tener nuestro servicio de manera un poco diferente. Tenemos estas indicaciones por parte de nuestras autoridades de estar aislados y pues ahora nos toca aprovechar las tecnologías, los medios digitales para continuar con nuestro servicio. Entonces el día de hoy lo haremos así y pues yo creo que a lo largo de la historia la iglesia global, la iglesia del Señor y el mundo en general también han pasado por cosas y por situaciones tal vez más graves o a lo mejor más importantes, y creo que son estas ocasiones en las que la iglesia tiene la oportunidad de demostrar en quién confiamos, en quién está puesta nuestra confianza, quién es aquel que es nuestra paz, quién es aquel que nos da la tranquilidad, la quietud. Creo que esa tarea también y esa oportunidad de que nuestra fe no mengue, que al contrario, en lugar de que sea una fe fortalecida en estos momentos y que podamos extender eso hacia afuera, hacia el mundo. Entonces, con eso, y como dice 1 Juan 5:4, dice que nuestra fe ha vencido al mundo, y creo que de esta manera estar trabajando en estos tiempos y teniendo confianza en aquel que nos ha rescatado y poniendo fe en que todo estará bien y que Él nos librará de cualquier peligro que exista. Amén. Entonces, comenzamos a compartir la palabra. Quiero pedirle que ahí donde usted esté, ya sea que esté solo, esté con la familia, me acompañe en alguna oración y vamos a orar juntos. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades y de los momentos que estamos viviendo de prueba, tú eres bueno para con nosotros, tú eres bueno, Señor, con tu iglesia, y de alguna forma, Padre, o de otra, permites que tengamos nuestros servicios de manera normal, que nos congreguemos ahora de una manera virtual, por así decirlo, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque la iglesia no se detiene, porque la iglesia y los líderes, Padre, ven de qué forma, Padre, se pueden llevar a cabo las actividades. Te pido, Señor Jesús, que bendiga, Señor, a todos aquellos que se han tomado este tiempo, que han apartado este tiempo, Padre, donde quiera que estén, para estudiar tu palabra, para leer tu palabra, para meditar en ella, Dios. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tu palabra sea ese ungüento, Padre, que nuestra alma necesita para estar en paz, que sea, Señor Jesús, ese lugar en donde nuestra mente y nuestro corazón puedan reposar en tranquilidad, Señor Jesús. Ponemos esto en tus manos, Padre, y te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, iglesia, pues les voy a pedir que vayamos al Evangelio de Mateo. Es un pasaje que ya conocemos y que ya hemos estudiado anteriormente. Mateo capítulo 8, vamos a ver en el versículo 23. Mateo 8, 23, lo voy a pedir que me acompañe a leerlo ahí donde se encuentre. En el epígrafe de algunas Biblias dice: Jesús calma la tempestad. Recuerda que es un pasaje en donde el Señor cruza el mar de Galilea, el lago, y sucede aquí una tormenta. Entonces vamos a leerlo ahí donde te encuentres, acompáñame. Es Mateo 8, 23.
Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, es decir, grande quietud o grande calma. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces podemos ver aquí una demostración del poder, de la autoridad de nuestro Señor. Y vamos a leer también este mismo pasaje, este mismo pasaje, pero en el libro del Evangelio de Lucas. Curiosamente también el Evangelio de Lucas es en el capítulo 8, pero ahí es en el versículo 22. Lucas 8:22, está un poquito más adelante. Y el epígrafe de igual dice, Jesús calma la tempestad. Y dice aquí en Lucas, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, hablando de Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Nuevamente podemos ver aquí el mismo pasaje, la misma historia, desde una perspectiva un poco diferente de Lucas, pero que también recoge, creo que detallitos importantes y que nos hacen ver la autoridad y el poder de nuestro Señor. Entonces, tal vez usted ha visto en alguna película o en algún reportaje, no sé, de televisión, las tormentas en el mar. Son pues fenómenos impresionantes, son tormentas fuertes. Es algo que si usted ve el barco entre las olas pareciera que no va a resistir el embate del agua, de la fuerza de las olas, pero es impresionante porque aquí en este pasaje nos retrata una escena muy similar. Podemos ver, por ejemplo, si estudiamos un poco a profundidad la palabra, vemos que, por ejemplo, la palabra tempestad como tal, el hecho de decir tempestad proviene de un griego, de la raíz griega llamada seismos. Y seismos es la misma raíz que utiliza la palabra sismos. Entonces, cuando la palabra nos dice que se desata o se desencadena la tempestad, nos está haciendo referencia también a ese movimiento violento, como si fuera un sismo, como si fuera un terremoto en el agua, un maremoto, se le puede decir. Entonces fue algo fuerte, fue algo impresionante. Y vemos también que, por ejemplo, cuando la palabra dice que se levantan las olas, en la traducción de la raíz griega, aquí la palabra es mega. Mega es una palabra griega que quiere decir algo que se hace grande, algo que está pequeño, pero que de repente engrandece, ¿no? Entonces, nos habla entonces de una sacudida, de un sismo fuerte con olas grandes, con olas gigantes. Entonces, imagínese usted cómo pudo haber sido esta escena. Ellos van en la barca navegando y de pronto se desata la tormenta fuerte, ¿no? Entonces, podemos pensar en algo curioso, tal vez. Recordemos que aquí en la barca, junto con el Señor, que iba dormido, nos dice la palabra que el Señor va dormido, sus discípulos, al menos 4 de ellos eran pescadores experimentados que se dedicaban a eso, que vivían de eso y que su día a día era el mar. Entonces es un poco curioso pensar que pescadores experimentados que conocían, que sabían, se asustaran por una tormenta en el mar, ¿no? Que tal vez si fuera alguien a lo mejor que nada más mete los pies en la orillita del mar y que pues nomás se moja un poquito las piernas, pues se puede creer, pero ¿cómo sería posible que alguien que se dedica a esto pueda asustarse? Recordemos que ellos
vivían ahí en Galilea, pescaban ahí en Galilea, ahí trabajaban, entonces era su día a día y podemos ver que aún así se asustaba, ¿no? Entonces, otra de las cosas curiosas que podemos ver es que Jesús dice la palabra que Jesús dormía. O sea, él venía, si vemos un poquito el contexto de la palabra, vemos que el Señor antes de este pasaje había estado con la suegra de Pedro, dice la palabra que la había curado, que la había sanado, había estado también con la multitud, dice que que sanó al siervo del centurión, dice también que hizo algún milagro con un leproso. Entonces el Señor venía de trabajar literalmente, de recorrer la tierra, de caminar, de recorrer distancias, de estar con multitudes, y dice que cuando se subió a la barca se durmió. ¿Usted se imagina esa escena? Algo curiosa tal vez. Seguramente el Señor venía cansado, se quitó las sandalias, se subió y estando tranquilo, pues se quedó dormido, ¿no? Entonces, nos habla también esto de que Jesús como hombre se cansaba, se fatigaba, su cuerpo físico sufría este cansancio y de forma natural, pues el sueño venía, ¿no? Entonces, podríamos también pensar que a lo mejor la actitud de nuestro Señor podría ser un poco tal vez llamarlo irresponsable o descuidado, o decir, pues yo me duermo mientras ustedes le batallan, y tal vez erróneamente podemos pensar esto, pero creo yo que detrás de todo esto el Señor tenía realmente la intención de dar una enseñanza a sus discípulos, dar una lección como tal, el decir, esto que va a pasar les va a servir, les va a enseñar, y y dice la palabra que el Señor les dijo ahí en Lucas, veíamos, dice, ¿dónde está vuestra fe? En versículo 25, Él les hace esta pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Que en otras palabras es, ¿por qué no confían? ¿O por qué están desconfiando? Vienen conmigo, yo vengo aquí. Y cuando vemos este pasaje, que los discípulos se atemorizan, de alguna forma su fe disminuye o su fe se debilita, y tal vez con esto que está pasando en estos momentos podría pasarnos a nosotros algo similar. Vemos las noticias, vemos el Facebook, el WhatsApp, las cadenas, y todo es contagio, enfermedad, que si la muerte, que si que cuídate, que no sé, cosas muy extremas tal vez, y podríamos pensar en ese momento, ¿y dónde está Dios, no? O qué miedo, o en qué voy a confiar, o cuídate, o no sé. Entonces está lleno tal vez el temor y el miedo es lo que vemos en todos lados, ¿no? En este momento. Entonces podemos ver aquí en el pasaje que sus discípulos de alguna forma se debilitan en fe, que de alguna forma dejan de confiar, aunque también no del todo, no es que hayan perdido totalmente la fe, porque dice la palabra que cuando se ven en peligro, que cuando se ven así como que ya no tienen salida, recurren precisamente al Señor. Aunque está dormido, dice que van y lo despiertan. Entonces tienen la confianza en Él, tienen la confianza en que aunque están llenos de temor, de miedo, el Señor puede hacer algo para ayudarlos. Tal vez ellos no imaginaron que iba a quitar el agua, tal vez simplemente dijeron, pues Él va a poder hacer algo, Él sabe hacer algo, y de esta forma expresaban también su confianza en el Señor, en que Él les podía ayudar. Pero centrándonos en esto que les dice el Señor, por ejemplo, en el pasaje que está en Mateo, les dice hombres de poca fe, y, y si analizamos un poquito esta frase, las palabras poca fe como tal vienen de una raíz griega que es poca confianza o desconfiados. Entonces el Señor le está diciendo, hombres desconfiados o hombres que no confían en mí, le dice, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y algo curioso es que esta palabra de temer o por qué teméis viene de la raíz griega de un adjetivo que es delios, y deilos es la misma raíz que se utiliza para la palabra cobarde o cobardía. Entonces, a lo mejor ya suena un poquito fuerte, pero el Señor le está diciendo esto, ¿por qué
expresan cobardía, por qué no confían en mí, por qué se atemorizan, por qué su fe ha decaído. Vemos que de alguna forma el Señor les está preguntando esto a sus discípulos. Y tal vez el decir, pues obviamente la respuesta es, tenemos miedo, tenemos temor, incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, estamos rodeados de la maldad, del peligro, de la muerte. Y creo yo que el confiar en el Señor requiere valentía, requiere no dejarse aterrorizar por las circunstancias, no dejarse llevar por los miedos, por los temores, y que es precisamente lo que estamos viviendo en estos días. Si vemos en las calles, en la gente, pues algunos hasta se vuelven un poquito exagerados, ¿no? Comprando todo el papel de Walmart y dejan todo el desabasto. Y entonces, confiar en el Señor requiere valentía. Confiar en el Señor es no dejarse atemorizar, no dejarse dominar por el miedo, no dejarse que este pánico colectivo sea parte de nosotros. Confiar en el Señor es precisamente eso, mostrar nuestra fe, mostrar en quién hemos confiado y quién es aquel que sustenta sí nuestra vida, pero también el que nos da la paz y la tranquilidad que como hijos de Dios debemos manifestar. Entonces, nuestra fe debe de ser firme, nuestra fe debe de ser cimentada en lo que hemos conocido ya de Él, en lo que hemos aprendido. Y al igual que en este pasaje vemos con sus discípulos, está bien, es normal tal vez sentir miedo, es normal sentir el temor cuando vemos las circunstancias, cuando vemos los problemas, pero lo que no está bien es dejarnos dominar, lo que no está bien es dejar que el miedo sea parte de la manera en que vivimos, que el temor sea todos los días en nosotros, que nos levantemos con las noticias y sintamos el miedo, el temor, el qué va a pasar. Entonces, confiemos en el Señor, demostremos nuestra fe hacia los demás y que de esta forma sea pues testimonio también para el mundo, ¿no? Creo yo que el Señor pudo haber hecho también esto de manera diferente, o tal vez algunos pensamos, ¿por qué el Señor no hizo este milagro sin que sus discípulos sintieran temor? Es decir, imagínense que van, suben a la barca, se adentran al mar, en el lago de Galilea, y empieza la tormenta, ¿no? Empieza el mar a estar un poquito más bravo, y que en ese momento el Señor diga, tranquilo, todo quieto, y que el mar y el viento le obedezcan. ¿Por qué no hizo esto y por qué dejó pasar hasta que sus discípulos ya estaban atemorizados? Tal vez pensamos que el Señor pudo actuar diferente, pero también pensamos que es como en la escuela, como cuando vamos a la escuela, así en lo secular. Normalmente nos dan la teoría y nos dicen, esta operación se hace así, esto se hace así, así se cambia esto, así se cambia el otro. Pero realmente cuando aprendemos es cuando tenemos la prueba o cuando tenemos ya la práctica en nuestras manos. Entonces es difícil, o creo yo que sería imposible aprender sin una prueba, es imposible aprender sin la práctica. Y el Señor aquí nos enseña esto, que Él puede hacer milagros, obrar, trabajar, pero es necesario que sus discípulos, y hablando tanto del pasaje como de nosotros de forma actual, es necesario que pasemos por esas pruebas, es necesario que pasemos por esos momentos, por esa práctica, porque recordemos, por ejemplo, que aquí sus discípulos ya lo conocían, sus discípulos ya sabían el poder que tenía. Dice que anteriormente venía de curar y de sanar paralíticos, enfermos, de quitarle la fiebre, dice a la suegra de Pedro. Entonces sus discípulos ya sabían, ya lo conocían, quién era. Habían estado presentes en milagros que habían presenciado en terceras personas, pero ahora les tocaba a ellos ser los de primera mano, que vivieran en carne propia lo que era el milagro y la prueba como tal. Entonces, se puede decir que es como su examen sorpresa, fue como su examen así de saquen la hoja y ahí les va el examen, ¿no?
fue un examen a su prueba, a su fe, fue un examen a su confianza. Ellos ya sabían quién era el Señor, ellos ya sabían de lo que era capaz, y aún así sabiendo esto, entró el temor en ellos, ¿no? Entonces, a nosotros nos puede pasar igual, nosotros conocemos del Señor, ya llevamos muchos años estudiando la palabra, conociéndole, aprendiendo, y aún así en medio de las dificultades, que si el virus, que si la enfermedad, parece un poco increíble que aún podamos sentir el temor sabiendo en quién está nuestra confianza y en quién hemos basado nuestra fe. Entonces, eh, el Señor de alguna forma les hizo aquí el examen a sus discípulos, a ver qué tan fuerte era su fe, a ver qué tanta confianza tenían en Él, y no sé si decir si fallaron o no, pero dice al final en Mateo y en Lucas, en los dos coinciden diciendo que se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este que las aguas y el viento le obedecen? Entonces, ellos sabían obviamente quién era, ellos habían ya experimentado su poder, su fuerza, ellos habían puesto su fe en Él, y es un poquito contradictorio, ¿no? Que al final ellos se pregunten quién era, siendo que pues ya lo conocían. Entonces, creo que este pasaje nos puede enseñar varios puntos, varias cositas importantes. En primer lugar, creo que es bueno tener en cuenta que el Señor pone pruebas en su momento a sus discípulos, y en la actualidad pone pruebas en cosas de las que nosotros ya conocemos, en cosas tal vez de nuestra vida cotidiana. A ellos, por ejemplo, les puso la prueba en lo que dominaban, en lo que eran expertos, que era la pesca, era el mar, era el estar en el agua. Entonces el Señor pone pruebas a sus hijos precisamente en cosas de la vida cotidiana, en cosas que son del día a día. No nos va a poner algo que no conozcamos, algo que sea totalmente ajeno a nosotros, ¿no? Y otra de las enseñanzas que podemos tener aquí el pasaje es que precisamente las tribulaciones y las pruebas nos demuestran lo incapaces que somos, aun cuando pensemos que somos buenos en algo. Cuando el Señor nos pone una prueba, nos demuestra eso, ¿no? La incapacidad del hombre o sí, del humano en alguna situación. Podríamos, por ejemplo, decir en este momento que la ciencia está súper avanzada, que los científicos, que la medicina, que curamos, que hacemos como género humano, como raza humana, pero se nos viene un virus que no es muy letal, que no es mortal, y pone al mundo patas arriba, hace que las economías colapsen, que el petróleo baje de precio. Entonces, es una prueba de que realmente somos incapaces de dominar lo que creemos, en lo que somos buenos, ¿no? Y algo bueno de estas situaciones, algo bueno de las pruebas y de las tribulaciones, es que de alguna forma nos acercan más al Señor, de alguna forma nos hacen ver nuestra incapacidad, pero también al mismo tiempo nos acercan a su trono, a depender de Él solamente, que al final de cuentas es la única manera en cómo podemos salir bien librados. Entonces, las pruebas y las tribulaciones nos ayudan a acercarnos al Señor. Y no es curioso, no es casualidad que si tú ahorita ves el Facebook, a lo mejor hay personas que de repente empiezan a publicar citas bíblicas o poner alabanzas, cuando antes pues ni el caso, ¿no? Entonces, como que el mismo mundo en general empieza a voltear hacia Dios y a decir, oye, siempre no somos tan capaces, siempre no somos tan buenos en esto, pues ayúdanos Dios, porque es como que de alguna forma siento que el mundo lo ve así, como que ya no se pudo hacer nada, pues la alternativa que queda es pedir al Señor que tenga misericordia. Entonces, creo que las tribulaciones las podemos ver así, como una forma de acercarnos al Señor y que al final nos hacen bien. Entonces, otro punto que creo que es importante resaltar aquí es que el Señor dormía. La actitud del Señor aquí es de estar totalmente dormido,
en el griego aparece como dormía pacíficamente. Entonces el Señor dormía sin preocupaciones, tranquilo, y muchas veces a lo largo de nuestras pruebas o tribulaciones podemos sentir a Dios así, como que no se interesa, como que está un poquito alejado, como que no contesta mis oraciones, ¿por qué estoy pasando esto? Si yo soy un hijo, ¿qué está pasando? Entonces podemos sentirnos un poco tal vez desorientados, pero pensemos en esto, en, en que en las pruebas nuestra fe es pues aumentada, que la confianza es probada y que es a través de las pruebas y de la práctica realmente como podemos crecer y madurar. Entonces, todo tiene un propósito. Dice la palabra que toda tribulación, toda prueba, todo nos sirve para bien a los que amamos al Señor, y entonces pensemos en que si hay pruebas o tribulaciones es para bien. Todo lo que pasa ahorita en el mundo es parte del plan del Señor, nada se sale de su voluntad. No es que el virus haya salido de un día a otro y que el Señor se le haya sorprendido, ay, salió un virus de pronto. Todo es parte de la voluntad del Señor, aunque a primera instancia pueda parecer algo malo o algo que no sea tan agradable. Entonces, confiemos en Él, tengamos la fe puesta en Él, en que su voluntad es perfecta, es buena, y aunque no siempre es agradable, a final de cuentas será para bien para sus hijos. Amén. Entonces, algo que me llama la atención aquí en el pasaje que está en Lucas es que antes de subirse a la barca, el Señor les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. En el 22, en el 8:22, les dice: pasemos al otro lado del lago. El Señor no está diciendo: vamos a ver si pasamos, vamos a intentar pasar o vamos a hacer el intento a pasar. Él está diciendo: vamos a pasar al otro lado, y creo que esta debería ser una garantía para sus discípulos. La palabra del Señor debería ser una garantía para sus hijos. Entonces, si el Señor en su palabra, si la conocemos, si sabemos lo que dice, esto debería de ser una garantía para nosotros. Oye, pero que el mundo, que el temor, que el mundo se está cayendo a pedazos, su palabra es nuestra garantía. Él nos ha dicho, y así como les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago, el Señor así nos dice a nosotros. Y pasemos al otro lado, y esta sería nuestra garantía de fe, de confianza. Y tal vez los sentimientos y las emociones son las primeras reacciones que salen a flote, ¿no? Cuando tenemos algún problema, alguna dificultad, alguna tribulación, pues lo primero que va a salir van a ser los sentimientos y las emociones. Y no tanto en el mundo, creo que en las iglesias contemporáneas también, los sentimientos y emociones son lo primero que se asoma, pero tengamos fe, seamos seres razonables en su palabra, y seamos inteligentes sabiendo que el Señor tiene el control de sus hijos. Amén. Entonces, dice, por ejemplo, vamos a leer un salmo que creo que está muy ad hoc con lo que está pasando. Ahora, hace un par de horas alguien compartió este salmo en un grupo de chat, y se me hizo muy como que ahí quedó como anillo al dedo, ¿no? Es el Salmo 121, que precisamente nos habla de todo esto, del cuidado que tiene el Señor para con sus hijos. Se los voy a leer así rápido. Dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor tiene cuidado de nosotros. Esta palabra es para el pueblo de Israel, pero sabemos que todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo puede también tenerla como suya. El Señor tiene cuidado de nosotros, y Él no se fatiga, Él no se cansa ni se descuida, ¿no? Entonces,
confiemos en Él y precisamente igual como dice, esta se lo voy a leer rápido, Salmos 17:5. Me gustó esta palabra que aparece aquí en Salmos 17:5. Dice: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillas, tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Amén. Entonces, el Señor tiene cuidado. Pongamos nuestra confianza en Él, pongamos nuestra fe en Él. Está bien sentir miedo, está bien sentir el temor que de repente sobreviene cuando hay alguna dificultad, pero no vivamos así. Creo que es totalmente contrario a la fe en Cristo, a lo que Él quiere para su iglesia, para sus hijos. No vivamos con el miedo, con el temor. Sí vivamos con cuidado, con cautela, vivamos siguiendo las instrucciones que las autoridades indican, pero que el temor y el miedo, la angustia y todo esto no sean parte de nuestra vida, amén. Que sea algo pasajero únicamente, que sea borrado con su palabra y con lo que ya hemos creído y en quien confiamos. Entonces, algo que a mí me llama la atención en este pasaje es que sus discípulos, cuando subían a la barca, pues iban junto con el Creador, junto con el Dios Todopoderoso. Aquel hombre que dormía, aquel hombre que se recostó, que quitó sus sandalias y que estaba cansado, era el mismo Dios Todopoderoso, y podemos ver la autoridad que tenía Jesús sobre su creación, la autoridad natural que Él, siendo Dios, tenía, y vemos que al mar lo calmó con su sola palabra. El viento dejó de ser con su sola palabra. Entonces aquel hombre que iba con los discípulos era el Creador, el Dios Todopoderoso, y David en uno de sus salmos así lo describe también, en el Salmo 89:9. Si me acompaña a buscarlo, Salmo 89:9. Fíjese cómo David de alguna forma conocía al Señor y sabía el poder y la autoridad que tenía. Dice Salmos 89:9: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Precisamente fue esto lo que hizo el Señor Jesús. Fue precisamente la forma en cómo actuó. Él aquietó el mar, aquietó los vientos, las olas con una sola palabra, y de alguna forma podemos ver aquí su majestad y su autoridad manifestándose, ¿no? sobre toda su creación. Y algo importante, vemos que después de todo esto, los discípulos tiemblan, tal vez algunos gritan, tal vez algunos se asustan. Después de todo esto, el Señor calma las aguas y sucede algo bien importante, bien curioso, que dice que vuelven a temer, vuelven a sentir temor, pero ahora es diferente. Dice al final, en el pasaje que aparece en Lucas, dice que ellos nuevamente sienten temor y se maravillan, pero este temor ya no es el mismo que sentían cuando el mar estaba embravecido, cuando estaba furioso, sino es un temor reverente, es un temor hacia la majestad, es un temor que reconoce la autoridad de Dios, la autoridad del Señor, y es un temor que de alguna forma da paso a eso, a decir: wow, estoy aquí con el Señor, con el Todopoderoso, con el Creador, y es un temor que da lugar a eso, ¿no? A la reverencia y al reconocimiento. Y precisamente es el mismo temor que hemos estudiado ya aquí en la iglesia en días pasados, el mismo que se menciona en Mateo 10:28, ahí adelantito, 10:28, se los voy a leer. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es un poquito fuerte
este pasaje, pero es ese temor hacia Dios, esa reverencia que debemos demostrar todos cuando conocemos el poder de Dios, ¿no? Cuando conocemos las obras del Señor. Entonces, pues, estudiando la palabra, creo que el Señor me ha enseñado varias cosas. Vemos, por ejemplo, aquí a nuestro Señor Jesús, que no habla como los profetas, sino que habla como Dios mismo. Él reprendió de alguna forma estas fuerzas naturales, no pidiendo el favor de Dios, no orando para que Dios intercediera, sino Él mismo, siendo Dios, con su autoridad, hizo que las cosas sucedieran con su voz únicamente. Y algunos estudiosos mencionan que esta forma en como de forma categórica o con esta autoridad fue la misma que utilizó cuando expulsaba demonios. Y vemos, por ejemplo, en Marcos 1:21, vemos que precisamente el Señor utiliza esta misma manera de actuar, esta autoridad. Dice en Marcos 1:21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recordemos que los escribas eran personas intelectuales, eran personas de respeto, eran expertos en la ley, pero dice que el Señor enseñaba con autoridad y no como lo hacían ellos, no como lo hacían los expertos o como lo hacían los escribas, ¿no? Entonces, el Señor mostraba su autoridad desde su forma de enseñar. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces vemos nuevamente al Señor que con la misma autoridad expulsa a demonios, con la misma autoridad tiene control sobre la naturaleza, y con una sola palabra hace las cosas. No es necesario a lo mejor una demostración más espectacular, por así decirlo, de su poder, pero él actuaba así, de forma sencilla, tranquila, con palabras, sin más, ¿no? Pero vemos su autoridad reflejada en estos dos pasajes de forma impresionante. Y pues Dios tiene autoridad y nuestro Señor tiene el poder sí para sanar enfermos, sí para levantar paralíticos, sí para tener el control sobre la naturaleza y también para ayudarnos a nosotros como sus hijos a estar tranquilos, a estar quietos en estos momentos y en estos tiempos de temor, de miedo. Entonces confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, en lo que hemos creído, en lo que ya sabemos. Y creo que ya como conclusión, algo que podemos aprender es que para los que hemos andado en su camino, para los que hemos creído en su palabra, tal vez sí creemos que el Señor puede obrar, que el Señor puede trabajar en nosotros, pero hay que estar conscientes que el Señor no nos garantiza de alguna forma que no vamos a pasar por pruebas o por tribulaciones. El Señor nunca nos aseguró, por ejemplo, que nos iba a librar de enfermedades, nunca nos ha asegurado que nos va a librar de la muerte aún. Entonces, aunque hemos sido sí comprados con su sangre, las pruebas y las tribulaciones en nuestra vida son parte de este mundo caído, son parte también del enemigo que está presente en este mundo. Entonces, el Señor nos promete sí que vayamos a tener tiempos, como dice su palabra, de bonanza, de quietud, de calma, pero hemos de estar también preparados para los tiempos malos, para los tiempos que a lo mejor no son tan buenos para nosotros. Entonces, de lo que sí podemos estar muy, muy seguros es que el Señor estará con nosotros en nuestra barca. El Señor va con nosotros en la barca, no nos ve de lejos, no se baja de la barca, va con nosotros, al igual que con sus discípulos, nos acompaña. Y
también Él nos ha asegurado que Él nos acompañará hacia el otro lado. Entonces, estemos confiados en Él, en que el Señor va con nosotros en la barca y que junto a Él llegaremos hacia el otro lado. Amén. Ya para concluir, quisiera que reflexionemos en lo que dice Primera de Pedro, precisamente. Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 7. Usted ya lo conoce. Primera de Pedro 5, 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Entonces, todo su temor, todo su miedo, su ansiedad, si es que la tiene, dice la palabra, échela sobre Él tiene cuidado de nosotros. Seamos inteligentes, conocemos al Señor, conocemos su palabra, no nos dejemos dominar por el miedo y seamos también de testimonio para el mundo, que el mundo se impresione al ver oye, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces el otro? Entonces, que el Señor sepa que quién es en el que confiamos, quién es el que nos ha dado esa tranquilidad, esa quietud, y que Él sea nuestro seguro, nuestro puerto seguro, por así decirlo. Amén. Entonces, pues este es el mensaje, iglesia. No viva con miedo, no esté atemorizado de esto que esté pasando. Confíe en el Señor y que su fe sea firme. Amén. Entonces, oramos para que el Señor haga así en nosotros, en nuestra vida, y que sigamos confiando en Él. Amado Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por la fidelidad que muestras, Padre, con nosotros día a día, porque tú nos acompañas, Señor, en nuestra vida cotidiana, Padre, y aunque sabemos que vienen pruebas, dificultades, tribulaciones, tú estás ahí, Señor Jesús, tú estás con nosotros en la barca, tú estás cuidándonos, y aunque en ocasiones nos parezca un poco difícil sobrellevar las cosas, sabemos que es para bien, que es por nuestro bien, que es para nuestra madurez, para que nuestra fe sea cimentada, para que nuestra confianza crezca en ti, Señor. Y te damos gracias por ello, Dios, porque es la forma, Señor Jesús, la forma práctica en cómo podemos crecer en sabiduría, crecer en madurez, Señor Jesús. Padre, te pido por la iglesia global, Padre, por esta iglesia, Nueva Jerusalén. Tú nos conoces, tú la conoces, tú la has formado. Señor, cuídanos, protégenos, Padre, que andemos sí con cuidado, que andemos sí con cautela, Padre, pero que el miedo y que el temor no esté en nosotros, Señor Jesús. Confiamos en ti, Señor. Sabemos que la enfermedad puede llegar, pero estamos seguros bajo tu protección, Padre amado. Te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo poderoso Jesucristo. Amén. Muy bien, iglesia, pues Dios les bendiga. Estamos en contacto ahí en los medios de la iglesia. Ánimo y que Dios les bendiga a todos.